Muy bien, bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Ahora sí podemos empezar el programa apropiadamente. Como ustedes vieron, hemos tenido que lanzar el programa desde la calle debido a una mala práctica del señor presidente de la República que, abusando de su poder, manda cerrar las calles de Lima 20, 30 minutos para su paso. Aunque usted no lo creo. Eso ya no pasaba en Lima. Te cerraban una esquina, una moto, pasaba la comitiva, se iban. No, no, no. Ahora es 20 a 30 minutos. Petituars, una vía de 3 carriles que une desde San Isidro hasta prácticamente el centro de Lima, hasta Santa Beatriz. Impresionante. Pero bueno, es parte de la crisis, es parte del abuso policial, es parte de no tener un presidente de la República, sino tener un fantasma en Palacio de Gobierno. Pero hoy no nos vamos a ocupar de Palacio de Gobierno, eso lo vamos a hacer mañana. Hoy día nos vamos a ocupar del debate, 100%. Pero antes tenemos que hacer la mención comercial. Audifone. Siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición en forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentran todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyecto, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo con Prestamipe. Confiamos en ti. Muy bien, y vamos al debate. Tercera jornada de la primera ronda de debates, porque es la próxima semana, lunes, martes y miércoles, con una chocolateada diferente, se vuelven a encontrar los candidatos presidenciales. Vamos a hablar del formato, porque ya después de 3 sesiones queda claro que el formato no fue el más feliz, por lo menos no para debatir. Yo creo que fomentó las presentaciones personales más que el debate entre los candidatos. Pero ayer, a diferencia de anteayer, regresamos al conflicto. ¿Y qué pasó? Bueno, en una línea, Keiko papeada. Eso fue lo que pasó. Porque a Keiko le dieron todos. Era fácil darle, pero hasta los que no debatían con ella le dieron. Tuvo la mala suerte de tener a Mesías Guevara en 2 bloques y Mesías Guevara le pasó el camión por encima. También lo hizo Jorge Nieto, pero otros más que ni siquiera debatían con ella. Lamentablemente, igual que los 3 días anteriores, la mayoría de los candidatos, tal vez presionados por la conducción que insistía en su propuesta, repetían listas de acciones, de actividades del Estado, de proyectos de ley que ya han sido utilizados en el Perú, la gran mayoría con poco éxito. Y hemos escuchado en ese contexto un montón de disparates. Vamos a ver el primer bloque. El primer bloque fue de los señores Atencio, Jaime y Ortiz. El más político fue Atencio, que fue no hablar de seguridad, sino hablar de cambio de constitución. Obviamente atacó a Keiko Fujimori como líder de una organización criminal, ¿no es cierto? Pero los malditos no son los malditos, ¿no? Los injertos, no. Son los bancos, las mineras, las grandes empresas. Esos son los malditos que ellos van a exterminar con un comando de aniquilamiento. Y lo repitió en la segunda ronda. Entonces, ¿comando de aniquilamiento? No. Y por supuesto, Jaimes, pena de muerte, nos salimos de la Corte Interamericana. Uno quería muerte, el otro quería muerte. Las contradicciones estuvieron sobre la mesa.
El pobre señor Ortiz no dijo nada original, salvo algo que está prohibido por la Constitución. Miren, esta es una pregunta de, como que de primer ciclo de derecho constitucional, ¿ya? ¿Se puede hacer un referéndum para imponer la pena de muerte? Respuesta de cachimbo, ¿ya? En derecho. No, no se puede. Hay un artículo de la Constitución, el artículo 32, que lo prohíbe. No se hacen referéndums sobre la vigencia de derechos humanos. Si no, mañana en el Perú restituyen la esclavitud. No puedes hacer un referéndum sobre un derecho personalísimo. No puedes. No se hace. Derecho a la vida es un derecho. No se hace referéndum sobre el derecho a la vida. No vaya a ser que salga mayoritario regresar a la esclavitud, ¿no? Escuchemos. Vamos a presentar la denuncia del retiro de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se aplique la pena de muerte al sicariato y a los violadores de menores de edad, porque cuando la delincuencia te toca la puerta, tu discurso cambia. Y también un premio económico de 100.000 soles en efectivo para todo policía nacional del Perú que nos capture a un delincuente del crimen organizado, así como el ascenso inmediato. Nosotros no nos vamos a salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vamos a respetar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto tenemos el crimen de las usuras que he dicho, si bien es cierto tenemos el crimen de las grandes mineras que se roban nuestros dineros, si bien es cierto tenemos el crimen que se nos están robando el agua, se nos están robando la comida con las grandes agroexportadoras, si bien es cierto tenemos grandes crímenes que se cometen en la patria con los que menos tienen, con los más pobres, pero ese crimen tiene un origen y ese origen es esta constitución fujimontesinista, esta constitución que tiene su época de caducidad y que también se ha vuelto de la mafia congresal. Esta constitución ya no va a existir en el gobierno de Venceremos. Tenemos que respetar la Corte Internacional, pero también tenemos el derecho de salirnos. Pero para mí tenemos que pedirle un referéndum al pueblo para que el pueblo decida si nosotros vamos a la pena de muerte, que el pueblo decida en un referéndum. Haremos un decreto de ley que todos los ciudadanos que porten armas tienen que entregar a las 72 horas. Y en caso después de eso, hacemos una requisa total al que le encontramos con las armas, cadena perpetua en 6 meses máximo. Tenemos otra inseguridad mayor que se llama los quispes palomino en el BRAE. Nosotros vamos a levantar el estado de emergencia en el BRAE, vamos a mantener los beneficios y vamos solamente a especificar una zona específica del Biscatán donde esta banda de narcotraficantes tienen que ser capturados. De todas maneras, voy a cerrar el ATU y borrón y cuenta nueva con sus papeletas, mis hermanos, porque hoy más de 500.000 de peruanos están siendo extorsionados y si están vivos es porque están pagando un cupo. Es que ya, de verdad, es un desastre por triplicado, ¿no? Pues, pena de muerte. Pero a los que violen la ley de tránsito, ningún problema, hermanos. No hay papeleta, relajo total. Oye, o eres mano dura o no eres mano dura, pues ponte de acuerdo con tu cabeza. Es un desastre por triplicado. Tenían que hablar de seguridad y obviamente tenían que hablar de política. Hablaron de cualquier cosa. Todo es inconstitucional, todo es demagógico. Populismo penal a la vena. Y el otro que la Constitución y la Constitución. Bueno, la Constitución ya fue cambiada bastante en este quinquenio, ¿no? Pero en fin, vino otro trío. Acá hay que decir que el aprista Enrique Valderrama fue el que mejor jugó y jugó siguiendo el viejo manual del orador aprista. Estaban Valderrama, Quiabra y Vizcarra. Yo este truco lo he visto hacer a otros apristas, no les voy a contar todas las que me acuerdo, pero es el truco de aguantar el tiempo y quedarte con la última palabra. Y Valderrama lo hace 2 veces ayer. Lo hace con Vizcarra, pero lo hace con Nieto brutalmente más adelante. Tú aguantas tiempo, eres suave, no dices nada, no te metes con nadie, nada, no atacas nada. Pero en los últimos 30 segundos, en que solo puedes hablar tú y ya nadie más te puede contestar, ¡pum!, le metes el mazazo. Y tienen que aprovechar otros espacios para contestar.
y ya no es lo mismo. Viejo truco de manual del orador aprista. Reitero, yo esto lo he visto hacer muchas veces. Mi respeto, porque hay que tener mucho dominio, mucha sangre fría para que no se te escape antes, y hay que saber manejar muy bien el tiempo para saber que aguantas los últimos 30 segundos. Eso lo hizo Valderrama ayer. Así que yo le daría a Valderrama el bloque, pero veamos lo que pasó. Quiabra militarizó su discurso. Todo va a ser militarizado. La seguridad militarizada, todo es militarizado. Yo no sé por qué todos quieren militarizar. Hasta Vizcarra quería militarizar también. Las Fuerzas Armadas no han sido formadas, ni entrenadas, ni tienen el equipamiento para asuntos de orden interno. Como no son deliberantes, no pueden salir a decirlo, pero los pobres se desesperan tratando de decirle a todo el país: nosotros no cuidamos tu calle. Para eso no hemos sido entrenados. No es su función. Tu calle la cuida la Policía Nacional. Ese es su entrenamiento, su experiencia, su expertise. No las Fuerzas Armadas. Pero nada, como les han dicho que es vendedor y que ustedes no leen la Constitución y no se enteran de nada, bueno, les ofrecen lo mismo sin parar. 3 días de escuchar lo mismo. Escuchemos, por favor, este round. Ahí van a estar las brigadas de policía militar con personal calificado que ha trabajado en operaciones de control en Haití. Más mis soldados, que le vamos a incrementar la propina a un sueldo básico, tendremos la fuerza que le va a trasladar la inseguridad a los delincuentes. Con la inteligencia policial vamos a hacer trabajos puntuales. Cordón territorial con los soldados y operaciones de allanamiento con los fiscales y policías. El shock de seguridad incluye naturalmente la construcción de 12 a 24 penales en el país, definitivamente en una primera etapa de administración privada. Incluye la necesidad de establecer con lo mejor de la policía un grupo especial de inteligencia para la búsqueda y captura de los cabecillas de la criminalidad extranjera transnacional, y a los cabecillas los vamos a expulsar del país. Nosotros proponemos que menos o antes de los 6 meses, en 3 lugares en la selva peruana que están establecidos, vamos a poner en los cuarteles 3 cárceles de altísima seguridad, donde serán llevados ahí los delincuentes más peligrosos, porque es la única manera que podemos sacarlos de ese círculo vicioso en los cuales permanentemente están ellos alternando con sus compinches que están afuera. Es necesario que las Fuerzas Armadas se unan a esta lucha contra la inseguridad ciudadana. Para ello tienen que reforzar, tienen que adecuarse en esta nueva misión que tendrían. Por ejemplo, ellos podrían encargarse también de las fronteras, cosas que actualmente lo tiene la policía. No se puede hablar de seguridad ciudadana desde la impunidad y la corrupción. Señor Martín Vizcarra, sí, Martín, no Mario, porque usted es el testaferro político de su hermano que está en la cárcel. Su hermano lo digita desde la prisión. Su hermano protagonizó en el país su herencia política de más de 200.000 muertos por la pandemia. Mal le fue a Vizcarra, no es un buen orador. Lo mismo, ¿no? Las cárceles en la selva. Las chuchupes, no, las chuchupes es del otro, pero en fin. A ver, el señor Valderrama, hay que decirlo, también se puso demagógico. De 11 a 24 cárceles. ¿Y por qué no 44? Es cualquier número. Cualquier número. Y es una cosa notable, de nuevo pasó, que no manejan la data. Escuchamos discursos que no tienen un número. Algunos dicen, se roba tanto en corrupción, ¿no? Por ahí soltaban las cifras y las soltaban mal. Y Fernando Carvalho lo tenía que corregir. No manejan data. Son listas de cosas, ¿no? Pena de muerte, retiro de la Corte Interamericana, 84 cárceles, pena de muerte, cadena perpetua, cadena perpetua, cadena perpetua. Todo es perpetuo. Todo es perpetuo. Interesante, ¿no? Y de ahí llegó el tercer bloque. Y por fin, vamos a ir a la franja primero, calma. Pero ese bloque fue un debate político. Porque estaban 3 políticos. Estaba Mesías Guevara, Jorge Nieto, y al medio, como sándwich le hicieron a Keiko Fujimori, que realmente la papearon. Pero vamos a la franja y regresamos con eso. Y yo creo que este tercer bloque fue el mejor momento del debate.
Porque reitero, vimos un debate. Y lo que Guevara y Nieto le dijeron a Keiko Fujimori, creo que es lo que medio Perú le quiere decir. Le dijeron, oiga, si vamos a hablar de crimen, empecemos por su organización política y por lo que ustedes han hecho en el Perú en los últimos 10 años. Se lo repitieron muchas veces durante la noche, a veces de forma más agresiva, a veces de forma más sentida. Pero Keiko Fujimori ha hecho mucho daño en el Perú. Y lo ha hecho. La actual crisis que estamos viviendo es parte de su responsabilidad. Ella se defiende diciendo, solo tengo 20 congresistas. Pero claro, hoy es la primera fuerza política en el Congreso. Y sin esos 20 congresistas no haces nada. Y claro, se pone de acuerdo con Acuña, y se pone de acuerdo con Porky, y se pone de acuerdo con Luna, y tenemos lo que tenemos hoy. Pero no es un acuerdo que nace hoy. Ni siquiera es un acuerdo que nace con Dina Boluarte. Es un acuerdo que nace mucho antes, cuando desconoce el triunfo del PPK y se dedica 2 años a reventarle la vida. Esos 10 años, Nieto los ha vivido directamente. Él era ministro de Defensa cuando Keiko Fujimori perseguía a PPK. ¿Cómo no lo va a recordar? Keiko desarrolló una estrategia argumentativa que es la de ponerle rostro a una historia, pero abusó y se convirtió en retórica banal. Fulanita me dijo, menganito me dijo, entonces yo le voy a decir a él. Eso se puede hacer y se hace mucho en el mundo de la argumentación, pero el abuso de eso termina en que ella cuenta una historia que sí sucedió, pero no cuando tenía 14 años, porque las fechas no dan. Probablemente tenía 15 o 16. La imprecisión, la dramatización no le funcionó ayer. Y la victimización tampoco. Le dijo al señor Mesías Guevara, haciéndose la juvenil, te voy a gostear. Y él le dijo, te voy a papear. Papear quiere decir, por si acaso, he tenido que pedir auxilio, humillar. Gostear quiere decir, te voy a desaparecer. Chao, eres un fantasma para mí. Viene de ghost en inglés. No existes. Desaparezco. Pero papear es mucho más duro, ¿eh? Te humillo. Y eso fue lo que hicieron ayer con Keiko Fujimori. Veamos lo que pasó en este tercer bloque. Urge que rescatemos al Perú, porque Fujimori nunca más. Quiero decirle al señor Guevara que son muchos años de insultos. La verdad que me sorprende que no tenga algo nuevo. Y como me dirían los jóvenes, a usted le voy a hacer ghosting. Guevara. Le digo a la señora Fujimori, ya que invoca a los jóvenes, ella me dice que me va a ghostear, yo la voy a papear, dirigiendo a los jóvenes. Nosotros vamos a fortalecer a la Fiscalía para tener fiscales probos y valientes, como la fiscal Delia Espinosa y también José Domingo Pérez, que dicho sea de paso, me encargó que salude tanto a Nieto como a la señora Fujimori, porque tanto lo quieren al señor José Domingo Pérez. ¿Cómo pensar que una reducción del tiempo de colaboración eficaz ayuda a combatir el crimen? ¿Cómo pensar que avisarle a los delincuentes que van a hacer allanadas sus guaridas ayuda a combatir el crimen? ¿Cómo pensar que cambiar la tipología y hacerla más difícil de organización criminal ayuda a combatir el crimen? ¿Cómo pensar que todas estas leyes han terminado finalmente favoreciendo a la delincuencia? ¿Cómo pensar que alguien que se toma fotos con Víctor Polay Campos tiene autoridad para hablar del tema de seguridad? Para mí no hay respuesta. Nosotros tenemos un gran equipo. A Marco Miyashiro, del Grupo GEIN, al general Astudillo, miembro de Chavín de Huántar, a Fernando Rospigliosi, que ha sido ministro del Interior. Podría darle a la señora Fujimori varias fotos del señor Rospigliosi, también con Polay. Y creo que en aquella foto que usted menciona estaba él también un poquito atrás, porque no era de la primera línea de dirigentes, pero no importa. Lo que quiero decir es que necesitamos acabar con esa coalición por la impunidad. Han hecho mucho daño, señora, mucho daño. Y no veo que esa decisión que usted tomó en julio del 2016, voy a gobernar desde el Congreso, que la ha perseguido durante todo este tiempo, finalmente la ha terminado realizando.
y usted gobierna desde el Congreso. Este gobierno, el anterior, son sus gobiernos, como lo hemos visto todos. Por tanto, para combatir la criminalidad, para lograr la seguridad de los ciudadanos, no creo que sea mucho lo que usted puede ofrecer. Vamos a garantizar la seguridad de todos nuestros compatriotas. No vamos a recurrir a generales que tienen nombre, pero sin embargo tienen un prontuariado, en lugar de tener una hoja de vida, y menos el señor que actualmente funge del presidente del Congreso, quien es un metamorfosis, el famoso gusano. No cumplió su palabra, me dijo que me iba a gostear. ¿Ya ven? Hasta eso miente. La señora acá, ya no es la señora acá, es la señora de la mentira. Y decirle a la señora Fujimori que si hoy hay criminalidad, porque ella y sus congresistas y sus socios del pacto mafioso han hecho las leyes por crimen que nosotros vamos a derogar con valentía y coraje. Keiko salió muy mal, pero muy mal de este bloque, por más que con profesionalismo histriónico fingiera una sonrisa. Pero lo cierto es que le dijeron lo que es muy difícil decirle, ¿no es cierto?, en su entorno político. Y el tema de la foto con Polay, o sea, ¿cómo les explico? Nieto la hizo puré. Ella ya había anunciado que Fernando Rospigliosi era su hombre para, ¿no es cierto?, los problemas de seguridad. Y le dicen, la foto que a la que tú te refieres, ahí está Rospigliosi también. Se acabó. Y bueno, hay fotos que podríamos sacar de Keiko Fujimori también, ¿no? Bailando con Hugo Chávez, por ejemplo, haciendo trencito. O sea, si se pone en ese plan, va muerta. Un error garrafal de Keiko Fujimori la forma en la que enfrentó el debate. A mí me gustó la forma en la que Nieto explicó las leyes pro crimen. Porque no basta con decir vamos a derogarlas, mucha gente no entiende qué cosas son. Son un paquete legislativo que facilita el crimen, aunque parezca increíble, que limita el accionar de la policía y de la fiscalía. La limita claramente. Supuestamente son pro derechos, pero no son pro derechos, son pro crimen. Cuando tú impides escuchas telefónicas, cuando tú reduces el tiempo de una colaboración eficaz, ella trató de explicarlo, diciendo, alguien se murió esperando su colaboración eficaz. Bueno, sí, pero probablemente no la logró porque no tenía nada con qué colaborar. Hay que tener mucho cuidado en estos debates. Reitero, creo que Nieto y Guevara estuvieron muy bien. Yo le daría el bloque a Nieto, pero después le voy a dar todo el debate a Guevara, porque estuvo muy consistente en los dos bloques. Cuarto bloque. Kaller, Belaunde y Fernández. Acá todos teníamos alguna expectativa por Rafael Belaunde, pero se puso absolutamente tecnocrático. No estuvo mal. Pero de nuevo, regresa la lista interminable de acciones hiper repetidas. Este es el tercer día que escuchamos lo mismo y lo mismo y lo mismo, y es aburridísimo, ¿no? Por fin, Rafael Belaunde sí habló de derogar leyes, pero se quedó en la tecnocracia, no hizo política. Y tenía, para hablar de los contendores, no le interesó. Bueno, Kaller y Fernández, ¿qué les puedo decir? La demagogia en acción. El caso de Fernández fue raro porque su hablar fue muy robotizado, al punto que alguien decía, parece que alguien le dictara lo que está diciendo. Veamos. Eliminaremos el día de descanso de los miembros de la Policía Nacional del Perú. Ellos se dedicarán a cazar delincuentes todos los días, pero incrementaremos su sueldo del personal subalterno de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Prohibiremos la postulación de jóvenes que tengan familiares con antecedentes delictivos. Las telecomunicaciones ahora se limitan a prestar servicio al Estado. Medios de comunicaciones, telecomunicaciones que no van a cooperar, simplemente nunca más operarán aquí en el Perú. Afuera y se le quitará todos los beneficios. Y no volver a votar por estos partidos corruptos e incompetentes del Congreso de la República con un accionar antipatriótico. Nunca más. Depende de ti tu voto. Y tampoco debemos dejarnos llevar por estas encuestas manipuladas. Montesino lo dijo y lo declaró ante el Poder Judicial.
Y esta es la encuesta del año 2021, a 7 días de la elección nacional, en donde ponían a Johnny Lescano como primero y al arquero Forsyth, que pasaba también a la segunda vuelta y ni siquiera pasó la valla electoral. Los nuevos partidos deben llegar, no las lacras corruptas como siempre que nos han hecho tanto daño, nunca más. Lo primero, hay que derogar las leyes que dificultan los allanamientos, que impiden que una intervención a una camioneta con explosivos por el solo hecho de tener un reinfo vencido no se le puede intervenir. Ahí tenemos que actuar. Tenemos que implementar las leyes que controlen el tráfico de explosivos, los tráficos de explosivos que vienen del Brasil y de Bolivia, que son los que alimentan el mercado negro de la minería ilegal. Inmediatamente derogar esas leyes pro crimen, pero sobre todo enfocarnos en las mafias, estas mafias que cuando se le dice la verdad actúan y lo quieren meter preso a Popi. Yo me comprometo, Popi, que te indultaré si es que te sentencian. Necesitamos un banco de oro que funcione de la mano con el Banco Central de Reserva, porque el oro lo tiene que disponer el Perú, es un recurso del Estado. Muy bien, de este bloque el más político fue Kaller. Dentro de su pobreza argumentativa, por lo menos trató de hacer algo de política. Y pasamos a la segunda vuelta, donde tenían que hablar de corrupción. Bueno, y estaba Keiko presente ahí. Y le vuelve a tocar con Guevara. Keiko Vizcarra Guevara. De nuevo la papearon. Apanado. Escuchemos, por favor. Mi hermano está ahí preso justamente por enfrentarse a pactos y a partidos mafiosos como el señor representa. Por su juventud seguramente ignora que su partido fue un gran partido de los corruptos al nivel del Partido Naranja. Y eso está demostrado claramente. Mi hermano puede claramente seguir hablando, seguir defendiéndose. En cambio, su jefe tendremos que llamar a la Ouija para que responda sobre las graves ocupaciones que él desestimó. El señor Vizcarra es muy parecido a su hermano. Lo único que hicieron fue irse a vacunarse rapidito contra el COVID. Pero claro, nunca se vacunaron de la mentira y la corrupción. Y yo quisiera simplemente decirle a la señora Keiko, yo no me vacuné, y mantiene la narrativa baja de hablar de las vacunas, cuando ella es la representante del partido más corrupto de la historia, cuando estuvo plagado de extorsiones, estuvo plagado de coimas, estuvo plagado de vacunas, estuvo plagado de esterilizaciones forzadas, pensando que con eso podían hacer algo que en su mente enferma podían lograr. Con orgullo represento al fujimorismo y soy presidenta del partido más grande que hay en nuestro país. Aunque le muestre a la señora Keiko, hay jóvenes que no saben, desconocen el nivel de corrupción que llegó el gobierno de su padre y ahora pretenden seguir lucrándose, seguir con sus prácticas mafiosas desde el Congreso. Y eso todo el mundo lo sabe. Por eso es que no le gusta que le recuerden cómo fue su pasado. Y con el socio Vladimiro Montesinos, que sabemos cómo repartía el dinero en fajos, comprando voluntades de muchas personas que ahora burgan prisión. Eso no quiere que se recuerden. Pero el pueblo peruano está advertido, sabe quién está a su favor, sabe quién legisla en su contra. Y aquí tenemos un ejemplo, quién está en contra del pueblo. Alguien ha sido sentenciado por corrupción y su hermano también está en prisión. Yo no. Llevan décadas haciendo las mismas mentiras, los mismos ataques, colgándose de mi falda en vez de hacerse cargo de sus propias ineptitudes. Señora Fujimori, basta de lavar dinero a través de los cócteles. Usted no ha celebrado la justicia. Usted se ha amparado en la impunidad que el Tribunal Constitucional le ha dado. Ha manoseado y ha secuestrado la justicia con sus socios que hoy gobiernan el Congreso de la República. Y eso usted tiene que pagar a la historia, porque el Perú usted lo ha detenido. Una década perdida, 2016 al 2026. Todo por su pataleta de no aceptar una subredota. Se puso en modo Popi Mesías Guevara, que no está entre los favoritos ni remotamente, pero se encargó de dejar el mensaje. Tenemos que ir a una pausa y rezamos con un bloquecito más porque tienen que ver a Valderrama en el último ataque a Nieto. Franja electoral y volvemos. Muy bien,
Y vamos a ir, ya no a todo el debate, por supuesto, pero a un bloque más. En este bloque, Nieto, que tenía todo para salir peleando, porque él y Keiko eran los que más expectativas generaban, porque están entre los 6 primeros, ¿no es cierto? Son los que, Nieto es el que está trepando, Keiko es el que está defendiendo en la punta. Tuvo un tono muy docente, muy didáctico, explicó qué cosa era el mercantilismo. Sí, efectivamente, es uno de los grandes flagelos que tiene el Perú y lamentablemente eso es lo que tenemos en el Congreso mayoritariamente y eso es parte de la corrupción. Pero se puso muy teórico y no aprovechó, cuando debió haber aprovechado mucho más, como lo hizo en el primer bloque. Y el que se aprovechó con todo fue Valderrama, como les digo, con la misma técnica que en el primer bloque, solamente que esta vez no tenía a Vizcarra, tenía a Nieto. Veamos. Seamos honestos, la departamentalización de Toledo ha fracasado. Ha creado grandes monstruos de la corrupción. Al señor Acuña en el norte, al señor Cerrón en el centro, al señor Vizcarra en el sur del país. Eso tiene que cambiar. El APRA va a revisar la departamentalización de Toledo y va a ir hacia un mejor esquema de descentralización. Anuncio acá, además, que fortaleceremos la autonomía de los centros poblados para que tengan capacidad de gasto y no dependan de una u otra manera del condicionamiento de las municipalidades. Necesitamos marchar consistentemente en la digitalización del Estado peruano. El 99% de los datos del Estado peruano están en Lima. Nosotros, como parte de la lucha contra la corrupción, vamos a formar el Ministerio de Infraestructura. Vamos a fusionar transportes y comunicaciones con vivienda y construcción. Transporte van a hacer todo lo que es trabajo de carreteras, puentes, caminos. Comunicación, todo lo que es el enlace digital nacional. Vivienda, todo lo que es vivienda, agua y desagüe. Y construcción, todo lo que es construcción de colegios, centros hospitalarios, centros deportivos. De manera que, por un lado, los ministerios de Educación y Salud se dediquen a la educación y a la salud. Señor Nieto Boluarte, Nieto Montesinos, usted dice que es el buen gobierno, pero participó del peor gobierno municipal de la historia de esta ciudad, el gobierno de la señora Villarán, gobierno manchado de corrupción, gobierno con un muerto encima, además, muerto como los 50 muertos de la señora Boluarte, 50 muertos que ya tenía encima cuando usted fue a reunirse 1 hora y media con ella, a convencerla de que usted debía ser su primer ministro. Usted iba a aceptar, según sus declaraciones, ser el primer ministro de Dina Boluarte, amigo de Morgan Quero, amigo de Nicanor. Usted no es el cambio, usted no es el buen gobierno, usted es más de lo mismo. Por supuesto, todo lo que dice Valderrama es mentira, pero eso no importa, ya Nieto no le podía contestar, por más muecas que hiciera. Nieto ha explicado más o menos 20 veces que Montesinos es una persona que era primo de su madre, que él no lo conoció, no en su vida adulta, lo vio una vez de chico hace 50 años en la casa familiar, no tiene ningún vínculo con él. Y explicó que Boluarte lo mandó llamar y él le dijo que no quería ser primer ministro, salvo que renuncie ella y convoque elecciones. Es al revés, no importa. Valderrama no lo dejó contestar. Y cuando retoma, luego, simplemente lo llama el sepulturero del APRA, pero no le dice nada de los temas que él plantea en la campaña. Que Nieto ha explicado en otros contextos, pero no en ese. ¿Ok? A Nieto le va a caer de todo esta semana porque obviamente, y eso sí lo dijo ayer, está subiendo. Cuando está subiendo te terruquean de todas maneras. Donde ustedes vean que están los principales ataques, ahí es donde está la subida. Porque todos los comandos de políticos de campaña, los más importantes, también hacen sus propios tracking diarios, hacen sus propias encuestas, contratan equipos para encuestar y se dan cuenta perfectamente de la marea de votos que se va corriendo de un lado a otro. Obvio, también hay que decirlo, las encuestas de esta semana no miden el efecto del debate todavía, pero para algunos ha sido importante darse a conocer. Los siguientes 2 bloques, Jaime Scaler, Belaunde, Fernández, Atencio y Ortiz, la verdad que no han aportado mucho, Me toca hacer una mención y seguimos hablando. La mención es de Audifón.
¿Sientes que ya no escuchas como antes? A veces les cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puedes encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien, felizmente ya salimos de la pausa comercial y podemos seguir hablando. ¿Qué pasó con los otros dos bloques? Yo creo que perdieron mucho el tiempo en de nuevo hacer la lista interminable de las cosas que van a hacer, en vez de responder políticamente en un debate político. Nótese que a Valderrama le tocó quiabra 2 veces. Igual como a Keiko Fujimori le tocó Mesías Guevara 2 veces. Pero Valderrama no tocó a quiabra. Tal vez un homenaje a la vieja alianza con el PPC, con Unidad Nacional, pero no lo tocó. Iba con una misión, escogió a uno, Vizcarra primero, Nieto después, ahí cerró. En los cierres pasó de todo, pero tal vez lo más importante fue el cierre de la candidata Fernández, que se tiró contra Keiko Fujimori, y golpe bajo, que está prohibido además, dijo que ella era una mujer divorciada, por desavenencias, en fin, no como otra cuyo marido se había ido por gay. Todo el Perú así. Ese fue el fin del debate. No sé si tienen alguna pregunta antes de ir a Sin Guión Electoral. Tenemos tiempo para 1 o 2 preguntas rapiditas, por favor, de lo que hemos visto ayer. Me hubiera gustado tener más preguntas, pero lamentablemente el señor Balcázar nos quitó 20 minutos de nuestra vida, atrapados y secuestrados en la avenida Petit Suárez. Pero acá vamos, por favor, alguna pregunta. Si es posible. Me dicen que no es posible pregunta, que tengo que ir a la pausa. Pausa y regresamos. ¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zonas rurales. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país. Muy bien, y estamos nuevamente al aire y estamos con la candidata, porque ya empezó Sin Guión Electoral, con la candidata Giovanna Castagnino, candidata al Senado Nacional por Somos Perú. Vamos a tener preguntas del público para la candidata. Muy bien, usted es licenciada en Ciencias Internacionales, ha estudiado en la Strayer University of Washington y tiene una ONG, Desarrollo Sostenible, desarrollo urbano sostenible. Desde hace muchísimos años. Postuló antes, tiene trayectoria, postuló el 2011 con los Fonavistas del Perú y tiene una especialidad en desastres naturales y en vivienda sostenible. Así es. ¿Verdad? Cuéntenos un poco por qué ha decidido participar en esta elección. Como bien mencionas, bueno, yo tuve una larga experiencia laboral y también estudiantil en el extranjero. Regresé al Perú en el año 2011 con el entusiasmo de sumar, porque hay políticas de Estado en viviendas. Sí, ahí postuló por peruanos en el extranjero, ¿verdad? Sí, el doctor Raúl Canelo me invitó, acepté, me pareció un reto importante, interesante también en el momento, pero cuando entras ya conoces cuál es el entorno, ¿no? Para ser honesta, no me sentía muy cómoda con el entorno político en general, no hablo de los fonavistas, ¿no? Pero decidí, posterior a la elección, nadie ganó del partido, a realmente fomentar todo lo que es la planificación territorial, lo que es las ciudades sostenibles, porque el cierre de brechas es mucho más directo y son modelos, valgan verdades, que se aplican en grandes ciudades y países del mundo,
con absoluta efectividad, sin afectar la caja fiscal. Son políticas de Estado, directas, que sirven al ciudadano. Desde esa fecha, 2012, para ser más exacta, hasta el año pasado, o el día de hoy, 2025, diciembre del 2025, lo he tratado de impulsar. Me he reunido con muchos ministros, viceministros, funcionarios de primera línea, segunda línea, congresistas de todas las bancadas. Hemos tratado de llegar a la presidencia, de hecho hemos estado en el Palacio ya, ni recuerdo cuántas veces, pero siento que no hay la talla política, pero tampoco el compromiso. La voluntad política es lo que puede cambiar al país, lo que puede impulsar eso. Obviamente hay un compromiso serio, no solo con el distrito de Ancón, porque se trató de impulsar esto a través de la Ciudad Bicentenario, no solo para la Ciudad Bicentenario, sino para todo el distrito. O sea, tenemos 25 asentamientos humanos, más de 60.000 familias que no tienen título de propiedad, servicios adecuados, toda infraestructura precaria. Entonces, esto tiene un impacto en Ancón, pero también en Lima Norte. Considerando que hoy día tenemos el puerto de Chancay, tenemos el puerto del Callao, Ancón es el puente que une ambos y tendría la infraestructura que se requiere para el país. Usted no es arquitecta ni es ingeniera. No. Yo estudié ciencias internacionales, pero por esas cosas de la vida empecé a entrar en todo lo que es planificación territorial, de hecho residencial, comercial. Entonces fui adquiriendo experiencia y especialización, ¿no? Y el Perú tiene una gran oportunidad, puede hacerlo, pero necesitamos gente técnica capaz, con intención política de servir al país. Ahora, y gestión. Yo la vería como una ministra pues, de vivienda, de saneamiento. Pero ¿por qué ir al Congreso? El Congreso es sumamente aburrido para lo que usted quiere hacer. Pueden sacar una ley, no sé, de habilitación urbana nueva, pueden hacer otra ley de uso de tierras seriazas, en fin, hay algunas normas que se pueden modificar, que existen, que se pueden modificar, pero usted es una persona, por lo que me cuenta, de acción. ¿Para qué quiere ir a la Cámara de Diputados? No, Senado Nacional. Senado Nacional, ¿por qué? Es más aburrida que la de diputados todavía. Sí. Bueno, desde el Senado Nacional, primero, se puede fiscalizar. Hay una injerencia directa sobre el control político del Estado. Es voluntario, usted sabe, ¿no? Y no es vinculante, es voluntario, no tiene capacidad sancionadora, nada. Hay que llegar a consensos políticos. Entonces yo creo que tendría mayor injerencia mi participación. Creo que ahora la digitalización también ayuda a una comunicación más fluida con la población. Estamos viendo cuáles son las reacciones del público en general. O sea, tenemos un 48% que dice, todavía no sé qué voy a hacer el día de las elecciones, ¿no? Entonces, el hacer una buena gestión desde el Senado Nacional me va a permitir marcar una diferencia. Obvio que yo soy única, pero yo apelo a que el ciudadano en general, ese 48%, claro, probablemente un poco más, el problema con Somos Perú es que es un partido que está en el actual Congreso. Sí. Y ha tenido incluso hasta la presidencia. Pero esa voluntad política para los temas con los cuales usted está comprometida no existe, pese a ser un partido municipalista. Exactamente. A ver, yo estoy en Somos Perú, primero porque conocí a Andrade, su gestión, era un gestor innato propiamente, y hasta el día de hoy parte de su gestión sigue siendo imitada. Segundo, que de todas las bancadas, todititas que yo visité, el único partido que se sentó expresamente la presidenta y me dijo, quiero escuchar tu propuesta, y hablo del 2019. Claro. Fue Somos Perú. No solamente eso, en Ancón pudimos avanzar un 70% en el plan con el alcalde John Barrera de Somos Perú. A eso se unió el ex congresista y hoy día postula al Senado Nacional también, el doctor Guillermo Aliaga, que sacó una ley donde declaraba de interés nacional la creación de la primera ciudad urbana sostenible del Perú en el distrito de Ancón. Claro, pues usted sabe que una ley de interés nacional es que le han tomado el pelo, ¿no? Ayuda cuando uno trata de hacer bajo la modalidad que se quiere aplicar, que es proyectos en activos. O sea, requiere explícitamente bajo la normativa de que realmente sea de interés nacional el proyecto. Y es un proyecto inmenso, tiene más de 3.000 millones de inversión. El impacto directo sobre Lima Norte y el país en el PBI, claro, fuentes de pero trabajo, esa ciudad está es a muy nivel grande. de plan, nunca se hizo. No se ha hecho, pero nosotros desde la organización sí hemos avanzado un 70%. Del y plan. se tiene toda la estructura. Del plan. Del plan.
El plan es el primer paso para lograr aplicar políticas de Estado adecuadas. Si tú no tienes una planificación, es como construir mi casa, ¿no? Construirla Claro. sin plano. No, evidentemente. Te sale cualquier cosa menos una Rafael casa. López Aliaga dice que se pueden hacer cosas sin expediente técnico. ¿Qué le puedo decir? Ya soy alcalde de Lima. Justamente yo estoy acá para que, en el caso de Ancón, que es algo que yo no tengo injerencia directa, o sea, yo no voy a construir, no. Acá es netamente voluntad de querer ayudar a que el país pueda empezar a aplicar modelos que sean replicables y que le cambien el rostro. El cierre de brechas es factible y es factible de la mejor forma, pero hay que tener gente preparada, técnica. No solamente yo, obviamente. Claro. Vamos con las preguntas del público, por favor. Si me ayudan. ¿O no hay preguntas del público? Para Giovanna Castañino, candidata al Senado Nacional por Somos Perú en Sin Guión Electoral. Nadie quiere preguntar nada esta mañana. Todos han quedado así complicados con el debate. Paralizados. Paralizados por el debate. El problema con la política es que le van a pedir que tome decisiones políticas. Sí. ¿Qué piensa usted de las leyes pro crimen? No, definitivamente hay que derogarlas. ¿no? Hay que derogar. Sí, pero sí. o sea, creo que es terrible, que Somos Perú las ha aprobado, este gobierno. Yo creo que tenemos que sentarnos con la bancada. Hay una respuesta activa por parte de la población. Hoy la población manifiesta su descontento. Pero claro. Es absoluto. Y yo, honestamente, tengo que decirlo. Hay muchísimas cosas de las que no estoy de acuerdo. Y estoy participando porque quiero generar un cambio a la cara de la política. Creo que sentarme y quejarme únicamente no va a solucionar. Hay que ser más activos. No todos, obviamente, pueden participar. Yo he tenido la oportunidad y por eso he aceptado el reto, que no es fácil. ¿ya? Pregunta al público, ahora sí. ¿Qué haría si él es elegido con los actuales miembros del Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, el Defensor del Pueblo, la Fiscalía de la Nación? Esos los puso el actual Congreso y su partido. Sí. A ver, yo creo que tenemos los siguientes 5 años de ser elegida, el gran reto, y eso sí lo tiene la Cámara de Senadores, de empezar a nombrar a personas que realmente representen al país y que sepan cuál es la función que deben de ejercer sin politizar. Porque acá hemos llegado a un punto en que se ha mezclado. Ya prácticamente todos los poderes tienen injerencia política y desde el Congreso hay, digamos, un sometimiento, ¿no? O lo direccionas. Claro. ¿Quién gobierna para usted el Perú hoy? Yo creo que hay un consenso de diferentes partidos que están mal direccionando el país. Claro, pero lo está gobernando el Congreso. Sí, claro, definitivamente. En el Congreso está Somos Perú. Así es una bancada reducida. Sí, pero lo puso un presidente. Sí, se llegaron a acuerdos políticos. No fue solo Somos Perú, fue acuerdos políticos y fue el Congreso el que lo puso y el señor Geri pidió una licencia. Hoy día no tiene participación activa dentro del partido. No sé, pero eso es un anda, pues que ustedes no pueden cargar, pesa mucho. Desde mi opinión personal, lo he dicho en diferentes entrevistas, el Ministerio Público tiene que hacer su trabajo. Y si el señor Geri cometió alguna irregularidad o algún delito, tendrá que ser responsable por lo que cometió. Pero el problema no es solo legal, es un problema político. Por supuesto que sí. O sea, una persona joven que la llevan a la presidencia de la República y que mete señoritas todas las noches a Palacio de Gobierno, de repente no es un problema penal, ¿no? No, pero es un tema moral. Obviamente. Entonces, ese es el peso que ustedes tienen que cargar. Definitivamente. O sea, hay que asumir. Cuando uno entra a política, tienes que llevar el activo y el pasivo. Y entonces hay que hacerle frente, definitivamente. O sea, si queremos nosotros cambiar la política, no podemos escondernos. O sea, tienes que decir cuál es el problema. Hay que solucionarlo. Hay que entrar a ser parte activa y correctiva de las políticas que se tienen que dar. De lo contrario, el país creo que no aguanta 5 años más porque venimos en declive, en mi opinión, desde el año 2011. ¿Ya? Se han perdido grandes oportunidades y cada vez la empresa extranjera no quiere invertir. Y no solamente eso, sabemos la fuga de capital que hubo en el año 2021. Y ahorita esa fuga de capital está media paralizada, esperando al 12 de abril a ver qué viene. Y parte de ese 12 de abril no solo es el candidato presidencial, es el Congreso.
Entonces hay que tener mucho cuidado de cuál va a ser ese nuevo Congreso que va a sopesar cuál va a ser las políticas de Estado que el país del 12 de abril a los siguientes 5 años conduzca. Tiene que ser con mucha responsabilidad, ¿no? Muy bien, no sé si tenemos otra pregunta, pero sí tenemos 2 invitados más, así que tenemos que volar esta mañana. Le agradecemos mucho su presencia con nosotros acá. Muchas gracias. Y mucha suerte. Nos tenemos que ir. Sí. ¿Y usted vive en Ancón actualmente? No vivo, no veraneo, no tengo nada que hacer. Yo vivo en La Molina. Ya, pero tiene este proyecto. Sí, y espero por el bien del país y de salga. todo Lima Norte que salga. Lo necesitamos. Muy bien. Si no gana, por lo menos está el proyecto visibilizado en esta entrevista. Sí, eso ya tiene un valor. Se lo agradezco bastante. Pausa y regresamos con más invitados esta mañana. Oye, muchas gracias. Decidir dónde intervenir para mejorar la calidad de vida no es sencillo. En muchos territorios, la información disponible no permite identificar cuáles brechas sociales requieren mayor atención: agua potable, seguridad, educación, conectividad o inclusión económica. Frente a este desafío, el Índice de Progreso Social cambia el enfoque tradicional. En lugar de centrarse en variables económicas, mide resultados sociales en 3 dimensiones: necesidades básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades. En los últimos años, este índice también se ha aplicado a territorios y comunidades específicas, utilizando información local e involucrando a autoridades públicas, organizaciones sociales y empresas. El resultado no es solo un ranking, sino una herramienta que permite identificar avances y rezagos específicos dentro de cada territorio. Cuando distintos actores comparten una misma forma de medir el bienestar, se facilita la coordinación y la priorización de intervenciones. En el Perú, contar con mediciones claras del progreso social permite entender mejor las brechas y tomar decisiones informadas para mejorar el desarrollo. Muy bien, y tenemos el gusto de tener a la señora Tania Porles. Ella es candidata al Senado con el número 4 por Libertad Popular, pero también candidata a la vicepresidencia de la República por Libertad Popular. Tiene esta doble condición. Es ingeniera economista de la Universidad Nacional de Ingeniería, magíster de la UPC en Administración de Empresas y dirige el Instituto Peruano de Gobierno, que es una empresa privada de su propiedad desde hace muchísimos años. Ha trabajado a través de esta institución muchas veces en el sector público. Tiene más de 23 contratos con el sector público, de acuerdo a la lista que he revisado el día de ayer. Gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias por la invitación. Buenos días con todos. ¿No? Sí, yo soy ingeniera economista de la UNI y he estudiado la maestría. Yo desde hace 20 años aproximadamente vengo entregando servicios al sector público porque yo me he especializado en el tema de proyectos de inversión. Exacto. Entonces siempre estoy trabajando en este tema de gestión de inversiones, pero ya desde hace aproximadamente unos 5 o 6 años entré a trabajar dentro del sector público, también con la idea de seguir en el avance del tema de inversiones, ¿no? Okay. Y claro, ahí uno descubre un mundo diferente. ¿Pero ha trabajado en el Ministerio de Economía también? ¿O en PCM, en vivienda? ¿Dónde ha estado trabajando en el sector público? Dentro del sector público como permanente, he estado en el Ministerio de Vivienda, he estado en los Juegos Panamericanos, he estado en el Ministerio de Trabajo, también he estado en Invermed, ¿no? En el MINEM, he estado un tiempo muy cortito. Sí he venido estando a tiempo completo en entidades públicas. Claro, y su trabajo es analizar inversión, focalizar inversión, desarrollar el proyecto. Más o menos cuéntenos qué ha hecho en su actividad como economista. Ya, al inicio yo lo que hacía eran los estudios de preinversión, luego he visto temas de expedientes técnicos, luego de ahí he entrado al tema de gestión de inversiones, a tratar de impulsar la ejecución presupuestal, porque mayormente las entidades públicas es una forma de medir el avance en inversiones a través de cuánto ejecutas en tu presupuesto. Entonces luego de ahí ya he ido ampliando un poco a planificación
planeamiento, a modernización, porque finalmente las inversiones no se ejecutan de manera aislada. Tú necesitas conocer de presupuesto, de planeamiento. Entonces he ido complementando, pero también al mismo tiempo he ido viendo otros temas, ¿no? Temas integrales de la gestión pública. Claro, se supone que la contratación pública es una fuente inmensa de corrupción. En su experiencia, ¿cómo ha podido neutralizar? Se ha visto contratos que tienen inversión pública, pero que hay que hacer contratos a privados porque la ejecución normalmente se hace con contratistas. ¿Qué mecanismos ha desarrollado, qué ha podido observar para luchar contra la corrupción en el sector público? Mira, de mi lado personal, ¿no? Te puedo comentar, yo he estado en los Juegos Panamericanos, ahí entré yo a estar a tiempo completo para el tema de los Juegos Panamericanos, ahí pude ver cómo funcionaba, pero lo bueno es que ahí había también un sector público, gente que venía del sector público y gente que venía del sector privado. Entonces, como que tú tratas de aprender y cuidar también, ¿no? Claro. Pero si bien es cierto, puede ser de que hayan sucedido temas que te podrían dar indicios de corrupción, pero creo que finalmente eres tú, como persona, quien decide si es que finalmente yo creo que ahí salió bien, por un mal camino. Pero hay otras experiencias, vivienda, por ejemplo, ¿no? Es decir, durante el gobierno de Castillo hemos tenido muchas denuncias de, usted lo ha visto, decretos supremos con nombre propio para beneficiar algunas actividades, donde estaba incluso hasta la hija de Castillo que ahora está postulando. Es decir, estas grandes inversiones del Estado, ¿no es cierto?, desde la reconstrucción con cambios hasta vivienda, transporte, provías nacionales, etcétera, como son grandes bolsas de dinero y hay que contratar contratistas para ejecutar la obra que se ha planeado. ¿Cómo hacemos para luchar contra la corrupción ahí? Porque ahí está la corrupción. Sí, eso es lo que mencionas es muy cierto, ¿no? Porque tenemos tantas obras que son contratadas y que finalmente tú ves de que hay una ejecución presupuestal, porque desde el gobierno nacional se presiona mucho por la ejecución presupuestal, pero la ejecución física no hay nada. Entonces, a veces no hay nada. ¿Qué pasó? No, y por eso tenemos casos de presidentes regionales que son denunciados y tienen procesos abiertos porque pagaron y vas a ver y no hay nada. Y también es que pasó con la Contraloría, ¿no? Que no supo dar las alertas a tiempo. ¿Qué pasó con las obras inconclusas que hay por todo el Perú? Muchas de ellas sometidas a arbitrajes que no terminan, ¿no? Ahí hay digamos, una infraestructura ociosa a medias inmensa en todo el Perú. No hay peruano que no conozca un hospital a medio construir, un colegio a medio construir, una carretera que no se terminó, un puente que no se levantó. ¿Qué hacer con eso? Usted entra al poder, es vicepresidente del Perú, senador de la República. ¿Qué hace con eso? ¿Sabes cuál es el problema de estos temas, Rosa María? De que muchas veces los expedientes técnicos están mal elaborados o es que el gobierno nacional, como los financia, tiene unos parámetros que a veces no se ajustan a la realidad. Porque, o sea, si tú piensas de que, ponte, el cemento puesto en obra te va a costar, supongamos, 5 soles, pero también tiene un flete que cuando tú lo desarrollas al interior del país es mucho mayor por la misma geografía, por la misma condición climática. Entonces, ¿quién se quiere ir, por ejemplo, a un pueblito de Huancavelica que tiene hay un colegio que tienes que construir o refaccionar que está en todo el monte, que tienes que hacer una topografía realmente a detalle? Tú dices, pero ¿cómo voy a pagar por ese colegio tan chiquito tanto? Pero es que nuestras diferencias geográficas y climáticas ameritan que se pague ese precio, porque ¿cuál es el incentivo del privado para hacer ese expediente y hacer un buen expediente? Ganar plata. Obviamente. Obviamente es un privado, ¿no? Claro. Y no hay, lamentablemente en el sector público no se tiene ese personal con ese expertise para poder elaborar ese tipo de estudios. Entonces, cuando tú no reconoces de que, bueno, sí, entra un contratista, dice que sí lo puede hacer y al final no lo puede hacer. O prepara cualquier cosa, ¿no? Hace cualquier cosa para cumplir y bueno, ahí ya realmente como parte de mi experiencia te puedo comentar de que a veces los gobiernos locales, por no tener la experiencia y tener la presión de tienes que pagar, aprobar esto que has contratado, bueno, ya empiezan a pedirte, oye, dame el famoso 10%.
¿no? Ahí viene. Te empiezan a pedir y si Pero no... ¿usted cree que este es un problema de descentralización, es decir, gobiernos distritales, provinciales y regionales? Porque lo que hemos visto son casos de gobierno central. También. Provía nacional, durante los primeros meses del gobierno de Castillo, de terror. Y de ahí, ¿cómo sales? Sí, es que, mira, sí hemos visto, ¿no?, de que muchos contratistas a veces, de que hay contratistas que a veces se han reunido con algunas autoridades y luego han tenido un contrato. Entonces, por eso nosotros tenemos previsto dentro de las leyes que permiten combatir a la corrupción el hecho de que si ya tenemos data sistematizada de visitas, ya tenemos el nombre de los postores, debemos de cruzar esa información y debe de ser una herramienta que debe de utilizar la Contraloría. Pero los contratistas en OCDE pelean durísimo, van al tribunal, piden que les levanten la sanción, lo consiguen y vuelven a contratar con el Estado. Hay reglas para que te saquen y vuelven a... Pregunta política. Usted es vicepresidenta. Supongamos que el señor Belaúnde sale elegido. Entonces el Congreso en 15 minutos lo vaca. Y queda el señor Pedro Cateriano, que renuncia también porque es el primer vicepresidente. Usted es comodina, es la segunda vicepresidenta. Entonces le dicen, mire señora Porles, si usted se queda, nos quedamos todos. ¿Usted qué hace? ¿Se queda o se va? No, yo me tengo que ir porque nosotros somos un equipo, ¿no? Y obviamente tenemos la meta de que Rafael termine su gobierno, o sea, de que cambiemos toda esta situación de inestabilidad, porque finalmente quien más sufre es la gente que está en el área rural. O sea, son gente que de verdad ya no le interesa qué es lo que pasa acá, solamente quiere trabajar y ahora está preocupada por el tema de la seguridad porque no pueden trabajar tranquilos. O sea, yo, la verdad es que como he ido por mis proyectos a áreas rurales, me da mucha pena de que la gente no tenga servicios, de que su proyectito, un proyectito insignificante a veces en el sentido de costo. Le puede cambiar la vida a la gente. Exacto, ¿no? Le puede cambiar la vida, pero acá hay unos tremendos proyectos de unos supermontos que tienen unas excepciones que entendemos de que también son de importancia, pero finalmente ese proyecto no le va a pegar a la gente que vive en la periferia, que vive en el área rural, que realmente no es visibilizada. Y ahora tenemos, mira, esta cédula que yo he viajado a mí me interesa mucho el tema de la mujer, yo he ido, he viajado y de verdad me da mucha pena de que esto sea de nuevo una barrera para las mujeres. O sea, ¿cómo puede ser posible que ahora, si hay tantas mujeres que lamentablemente no han terminado la primaria, la secundaria, hasta yo pedirle, si quieres apoyarme, escribe un 4, no lo puede hacer? Entonces, mira, esto que le estás dando, esta cédula, realmente es una barrera invisible para quitarte tu derecho al voto. Mucho voto nulo, lamentablemente. Espero que no tanto como en el año 2021, pero va a haber mucho voto nulo por la cédula. Y eso es lo que todos estamos esperando en un par de semanas. Muy bien, ¿alguna pregunta del público, por favor? ¿Tenemos alguna pregunta del público o todavía no? Si le va tan bien en el sector privado, ¿por qué quiere entrar de lleno al Estado como senadora? Sí, o sea, me va bien como sector privado, pero creo que no todo en la vida es solamente pensar en uno mismo, ¿no? También, o sea, yo, como te comento, yo tengo más de 15 años que he trabajado viendo a la población, pero también es importante hacer algo por la población, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve seguirte llenando los bolsillos? ¿No? Y tampoco no es de que tenga mucho. Yo tengo no hay mucho. Yo tengo para vivir tranquila, por decir así, ¿no? De alguna forma tranquila, dar buena educación a mis hijos, ¿no? Pero también hay que pensar en el prójimo, ¿no? No todo en esta vida es seguir llenándose, si no nos volveríamos otros acuñas. Otros acuñas. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido la señora Tania Porles, senadora número 4 de Lima, de Libertad Popular, lista nacional de Lima. No, lista nacional. No lista Lima, nacional. Lista nacional. Y también candidata a la vicepresidencia de la República de Libertad Popular. Vamos a la franja electoral, que es lo que nos toca ahora, y regresamos con nuestro último invitado esta mañana.
Bien, ya antes de presentar a nuestro invitado de esta hora, tenemos que leer las 3 menciones comerciales que corresponden. Audifone siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución, con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de esas 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial, un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyecto, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin- y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Muy bien, y el último invitado de Sin Guión Electoral esta mañana es el señor Salvador Oré. Él es candidato a diputado por Junín, ojo, por Junín, no se confundan con Lima, por Venceremos y va con el número 1. Gracias por estar con nosotros. Un placer, Rosa María, en verdad, estar contigo. Un saludo de la gente de Huancayo, de Selva Central también, que te ven mucho, por eso he venido aquí porque a veces los mismos programas en Junín no los ven tanto, entonces de verdad es una alegría estar aquí. Usted es licenciado en gestión... en ciencia política. En ciencia política, sí. Perdón, y gobierno de la Universidad Católica, sí. Pero a la vez tiene una maestría en Ingeniería Química Ambiental en la Universidad del Centro. Sí. Lo cual, primera pregunta, es muy raro que alguien que ha estudiado ciencia algo política... de letras y se pase algo de números. Para decirlo muy rápido. A ver, ¿qué pasó? Ha sido un poco como dilemas de mi vida. Mis papás los dos son ingenieros químicos. Ah, ok. Cuando yo empecé a estudiar algo de letras en la universidad, hubo así un shock, más cuando hice política, porque mis papás en la Universidad del Centro de la Política significó represión, conflicto armado. Fue preocupante. Y muerte. Ahora son mis principales aliados mis papás, pero ha sido un camino largo. Y cuando empecé a estudiar letras, también usted se fue a la Católica y en vez de entrar a ciencia se va a letras. Sí. Gran desilusión de los padres. Un poco sí. Y usted iba a derecho, dijo, bueno, algo respetable. Y de repente le dijo, no, papá. Terminé pasando por antropología y terminé en ciencia política. Y mi familia, cuando yo le decía a mi abuelita, voy a estudiar antropología, decía, eso es de huesos, ¿no? Entonces, esas cosas la ha vivido mi familia, que es una familia andina, huancaína, viene de Huancavelica todavía, entonces lo hemos pasado. Pero en ese trayecto en la universidad en Lima, también por la época, nos metimos al ecologismo. Y entonces el ecologismo tiene mucho que ver con la química ambiental. Yo también he hablado de cosas con mis papás en el tránsito y nos hemos encontrado por ese lado, ¿no? Y una cosa que te menciono, justamente para vincular las dos cosas, mis 2 tesis son en gestión del agua, tanto en ciencia política como en química ambiental. Entonces, las cosas fluyen, como digo, con el agua y también confluyen, ¿no? No, sí. Yo siempre he alabado, imagínense yo que he cambiado de carrera tantas veces, lo interdisciplinario y lo importante y la ventaja que le da conocer el fondo del tema que está defendiendo. Usted tiene que ahora hay muy poco en la universidad pública y privada por toda la crisis que estamos viviendo, por el desmantelamiento de la SUNEDU y algo que ha hecho todo el pacto mafioso. Usted postuló en 2016 por Frente Amplio. Sí. Es un largo activista ambiental. Cultural y en temas de derechos humanos. Pero en temas de derechos humanos, de asuntos centrales, ¿no es cierto? Por ejemplo, toda la defensa de los defensores ambientales, que usted también lleva a cabo. Pero el 2016 tuvo que enfrentar a sus colegas de partido porque usted dijo abiertamente que usted no era una persona homosexual, no tenía nada que ocultar. Eso era lo correcto y tenía que decir la verdad y la dijo y estuvo muy bien. Como cualquier persona que... Pero desde la izquierda... Sí. Tal vez como cualquier persona que tiene algo diferente, mostrarlo o hacerlo evidente, ya sea la sordera, sea una cojera, o sea, tener un origen muy diferente, decirlo a veces públicamente es un tema que toma su tiempo en que se normalice. Ya mis compañeros de izquierda, mi familia lo sabía, ¿no? Pero decirlo públicamente porque salió en portada del diario Correo Regional y fue chocante para mi entorno. Y a su vez fue utilizado por algunos personajes incluso de la izquierda, sobre todo de Perú Libre, que tú sabes que tienen un discurso totalmente manipulador. Perú Libre...
lo meterían en una cárcel cubana, más o menos. En Cuba han perseguido. Bueno, en Cuba también hay bastantes procesos también del propio pueblo cubano que están a favor, como en cualquier sociedad, pero yo entiendo lo que estamos hablando. Y Perú Libre sí manipula ese tema, que en nuestro pueblo peruano, en la gente de áreas rurales, es un tema sensible. Entonces, puedes meter miedo con el tema y lo puedes manipular. Lo ha hecho Perú Libre, lamentablemente, y nos ha jugado muy mal políticamente a Nuevo Perú, a Venceremos. Claro, porque los ha acusado de caviares, de traer agendas extranjeras, Sí, es un poco el costumbres discurso que se contra dice. el pueblo. Yo lo he escuchado, costumbres Pero nosotros en contra Nuevo Perú nuestro y en pueblo. Venceremos, yo te cuento que soy dirigente nacional de Nuevo Perú, estoy en la dirección nacional, así llegan con toda esta trayectoria que hemos hablado. Además de ser un activista social, ciudadano, me he esforzado en construir partido. Me lo he tomado en serio, Rosa María. Mucha gente que teoriza en nuestros espacios sobre la democracia, pero yo voy a Huancayo, yo voy a Selva Central y la democracia es un discurso lejano. Entonces me he tratado de meter a las organizaciones ciudadanas, pero al mismo tiempo construir partido en serio, con todo lo que Pero ha la implicado. democracia no es para construir lejana cuando hay organización, porque la organización tiene que ser supuesto. democrática, porque si no es democrática, se nos fue la luz. Hemos tenido un apagón acá, instantáneo. Estábamos hablando de temas importantes y nos apagan la luz, no sé Sí. qué pasó. Pero esperemos que vuelva, esperemos que vuelva. Todavía nos pueden ver en esta Aquí oscuridad. estamos, seguimos. Acá No se seguimos. olviden, soy el número 1 para Junín en diputados. Muy bien. Anoche estuvo el señor Atencio, ahí regresa la luz. Que ha sido tendencia en Twitter, Rosa Bueno, María. todos son tendencia, pues la No, señora no, no, Fernández también, pues todos han sido tendencia. Ese no es tema, yo soy tendencia todos los días. El Sí. asunto es que no centró su discurso en los temas, sino que los llevó por otro lado. Y tocó mucho el tema de la hoja de coca y mucho el tema del Braem. ¿Cuál es la posición ahí? A ver, nosotros hemos construido una alianza, yo vengo del otro partido que es Nuevo Perú, que ha sido de los pilares de la alianza. Estoy muy orgulloso de Ronald Atencio, creo que está defendiendo muy bien el programa. Es claro los matices que tenemos, pero yo creo que ha sido bien firme hablando de Keiko Fujimori, que eres el rostro visible. Bueno. Tú también compartimos algo de eso en el rol que juega el Fujimorismo destruyendo nuestra institucionalidad. Eso había que señalarlo, obviamente todos han tratado de hacerlo, pero la propuesta también de Venceremos está muy clara en términos de, además de tener una política de corto plazo de enfrentar la inseguridad, que es lo que todos han dicho, ir al fondo del asunto, las economías ilegales, Rosa María. Y aunque todos tenemos alguna noción sobre cómo frenar la economía y la minería ilegal de oro, que sobre todo ahorita está exponiéndonos a todos, en Venceremos tenemos una reflexión más clara sobre qué hacer con las concesiones que están flojas. Yo sé que ha generado polémica, pero hemos puesto el tema en debate. Que está Ya muy estamos bien, dando que está muy una bien. salida. El tema ambiental no ha estado en esta campaña, pero él ha ido muy específicamente a decir que levanta el estado de excepción en el Braem, que persiga a los Quispe Palomino, ok, pero luego que levanta el estado de excepción. Es que, ¿qué pasa en el Braem, Rosa María? Que se siga sembrando coca. No, es que el Braem es un territorio enorme. Llega hasta muy cerca de mi casa en Pariahuanca. Claro, y mucha gente vive, comercia, vive ahí. Y en todo ese estado de emergencia. Y a veces es insensato mantenerlo en todo eso. Porque Puede ser. limita varios derechos y libertades como Puede debe ser. puede Pero en ser. las zonas de producción, donde está el ejército, donde está la marina, poco o nada se hace. Y por eso el contraste, ¿no? Vamos a dejar de que sea estado de emergencia el Braem, donde yo tengo muchos amigos que han crecido ahí, que ahora vienen a estudiar a Huancayo u otras ciudades de la zona macrocentro. Y vamos a, más bien, detener los Quispe Palomino. Eso es un compromiso de Ronald Atencio. Si lo decimos es porque es viable en algún sentido. ¿Qué está pasando? Los vuelos salen de Pichar y los conocemos, No, ya sé, pero no se termina de pero no detener. se reduce a los Quispe Palomino. Por O sea, supuesto, es decir, es mucho más complejo. retiramos detenemos a los Quispe Palomino, terminamos con ese brazo del narcotráfico o brazo del terrorismo en el Braem y ya está. Pero tenemos que dar golpe tras golpe No, tras no, golpe. y ya está, y aquí no pasa nada. No. Y ¿Sabes? no, pues, los Quispe Palomino son intermediarios de carteles, obviamente, ellos trabajan para otros. Estamos frente a una problemática que es la del narcotráfico, que es un problema local, internacional, con una dinámica internacional. No lo hemos hablado mucho en la campaña, no ha habido tiempo, pero él lo en metió Venceremos, ayer. y lo tenemos que seguir metiendo, porque una cosa es enfrentar el narcotráfico y otra cosa es defender la hoja de coca. Yo también sé que te la han traído. Yo le estoy regalando, te regalo esta hojita de coca. Más bonito, para mi mate. Para el mate. Para el Pero mate. mira, yo creo que necesitamos tener una política local e internacional, porque el narcotráfico no lo vamos a frenar solos como peruanos. Yo creo que en Colombia se han intentado hacer algunos esfuerzos. Tenemos que tener una política latinoamericana para frenar el problema del narcotráfico a nivel global. Pero usted defiende la hoja de coca. Sí, porque la Pero el industrialización de la hoja de coca, 99% de la hoja de coca lamentablemente se sí. va a Pero la si droga. podríamos, Rosa María, tenemos varios amigos en el movimiento que promueven la harina de coca. No la podemos vender fuera de Perú y Bolivia, porque se considera un estupefaciente, Oiga, sí, ¿cierto? pero usted sabe que esa es una Esa es una lucha larga. ilusión. No, es no. una ilusión. Dile eso a todos los amigos que producen hoja de coca. Sí, como tienen todas que las dar luchas ilusión. valiosas de los peruanos, puede hacerse. Tenemos que intentar como peruanos porque tenemos un producto
un recurso muy valioso. La coca que es muy lamentablemente amarga. Lo es, pero podemos hacer mil cosas, Rosa María, para industrializarla. Lo dejo ahí porque es un tema largo y complejo, pero hay gente que está haciendo cosas maravillosas desde caramelos, galletas y platos Hace con hoja de coca. 20 años que hacemos eso y no funciona. Vamos a ver, yo algún día te voy a invitar Muy a bien. una feria de coca. Seguimos. Vamos, me va a permitir ir a la franja y regresamos para despedirnos. Franja electoral. Muy bien, y nos quedan unos cuantos minutos más. Ya hemos cumplido con todas nuestras obligaciones comerciales, creo, hasta el momento, y podemos hacer el programa. El tiempo es tirano siempre. El tiempo es tirano. Muy bien, entonces, en materia, digamos, ambiental, no se ha tocado mucho el tema en esta campaña, ¿no? O sea, no ha sido un tema. Mira, nosotros lo han dicho varias instituciones, tenemos un gran plan de gobierno en general, pero el mejor plan de gobierno en temas ambientales. Yo ya más me hizo mi trayectoria verde, ambientalista, ecologista, pero yo ahora tengo clarísimo un tema. Tenemos que ir por la industrialización verde. No vamos a poder defender ni los nevados, ni los bosques, ni ningún ecosistema si es que no le damos alternativas a la gente de trabajo. Es muy ambicioso. No, capitalista. Lo es en algún sentido, pero te has dado cuenta que muchas de las propuestas de Venceremos Ahora se promueven por emprendedores. Ya no estamos hablando de programas sociales, estamos hablando de industrialización. Ronald Atencio ha puesto el tema de industrialización en el debate y ahora todos están hablando de industrialización. Ayer los malvados eran la gran empresa, los bancos, las mineras, los mismos de siempre. Pero hay errores que todos reconocemos que ellos han cometido. O sea, nosotros no somos antimineros, ya lo digo. No, son recontra antimineros, no son antimineros, son recontra antimineros. No lo somos. No sé si tú sabías que en Huancayo, en el Valle del Mantaro, hay minería de oro ahora, detrás, al ladito de nuestro nevado de Capayán. En todo el Perú. Y hay que tener cuidado con eso. Yo voy a ser un activista para que esa minera, la minera Oro Negro, sea la más responsable posible, lo más adecuada posible, dialogando con la gente con la cual son mis amigos, con los cuales nos hemos organizado, pero promoviendo así esa minería responsable, porque sé muy bien que si no la promovemos van a venir los mineros informales. Eso yo lo tengo claro, lo dialogamos con la gente, lo dialogamos pero ayer fue contra la empresa privada, contra la agroexportadora, porque hay muchos contra todo. Las agroexportadoras sí tienen regímenes de sección que tenemos que terminar. A eso nosotros lo tenemos claro, lo podemos discutir cuánto se regula, cuánto se hace, pero eso es un tema de debate. Yo tengo clarísimo que quiero ser el diputado que evite que Pariahuanca, nuestro distrito donde hay minera, se convierta en un nuevo Patás. Ese es un rol que yo tengo, pero para eso necesito ser un aliado de la minería formal. Eso pero es un milagro. Lo venimos haciendo desde el 2016, necesitamos una nueva minería. Todos los que han venido de ustedes, no. Creo que hay que hablar más, Rosa María, como el tema de nueva constitución. ¿Y creen en la estatización? No, Rosa María, nuestra industrialización, queremos en un rol, yo sé que, lo voy a decir como lo decimos siempre, queremos un rol estratégico del Estado para promover la industria. Tú dices que estratégico es ambiguo, lo sé, pero hay que tener ese debate, Rosa. Es mucho mejor tener ese debate que estar empantanados en el debate. No, es que ese debate lo superamos en el año 1990. Rosa María, necesitamos tener nuevamente ese debate sobre cómo generamos una industria para el siglo XXI y cuál es el rol del Estado en eso. ¿Qué les molesta a ustedes de la Constitución? ¿No les molesta otra cosa que no sea el capítulo económico? Yo te quiero decir una cosa, Rosa María. El capítulo económico es lo que les molesta. El Estado de Derecho no les puede molestar. Han votado... El Estado de Derecho que ha sido transformado y que ha generado toda esta inestabilidad institucional. El listado de derechos. Artículo 1, 2... Los primeros artículos. Exactamente. 1, 2, 14, hasta ya. Eso. Sí. Eso no les puede molestar. Eso hay un consenso entre todos. Perfecto, y desde la Constitución del 79 lo tenemos. La estructura del Estado... Este Congreso cambió toda la estructura del Estado. Y creo que todos estamos de acuerdo de que se tiene que... Perdóname, la izquierda votó a favor. La izquierda votó a favor en este Congreso. Perú Libre, que hay que separarla mucho del otro. Los otros de izquierda, los que eran sus aliados originalmente. Bueno, el 2021 fueron sus... ya no son... nunca lo vamos a ver. Pero el 2021 fueron sus aliados y votaron a favor. Entonces, ¿qué les queda? El capítulo económico. Y lo que quieren volarse es el capítulo económico. Mira, yo te digo, Rosa porque María, quieren llevar al Perú a la pobreza. No hay otra forma de entenderlo. Rosa María, ahí sí yo te tengo mucha admiración, pero cuando no propiedad tú privada... te sumas al discurso de que la izquierda es empobrecedora... Sí. No, Rosa María, no hay que creer en eso. México y Brasil han reducido la pobreza acá de manera significativa. Acá en el Perú la izquierda empobrece. El año 2023 tuvimos una recesión. Pues ya te lo ha dicho Gustavo Guerra García. No, los primeros Gustavo meses hace una cocina de cifras muy divertida, pero no tiene ni pie ni cabeza lo que hace. Ahí tenemos un cierto desencuentro. Donde tenemos un encuentro, yo te voy a decir, yo
plantee un proceso constituyente donde no toquemos el capítulo económico. Mira, eso te puede sorprender. Y donde no probamos reelección ni de congresistas ni de presidentes. Eso también te sorprende, porque tú has dicho ¿Para qué quiere el proceso constituyente? Porque necesitamos resolver el problema institucional que tenemos. No solo tenemos la Constitución del 92 fujimontesivista, ahora tenemos la Constitución del 2025. Claro. La Constitución que nos está dejando este Congreso mafioso. Sus cuadernos los ha armado para poderlos mostrar. Sí, tenemos que hacer, hay que hacer todo eso. Bien Tomamos imaginativo. una campaña muy misia, pero tenemos que dar todo de nosotros para salir adelante. Ahí va, gestión pública. Rosa María, hay que hablar de cómo hacemos una solución para esta crisis institucional. Un camino que nosotros proponemos es la nueva Constitución. Tal vez ya lleguemos al consenso de que no hay que modificar el capítulo económico. Sigamos con una economía social de mercado, que da mucho para debatir. Tú misma has tenido una campaña contra los monopolios. La has tenido. No, y ha sido es muy que difícil. es que escúchame, el liberalismo parte de que el Hagamos que el monopolio no puede liberalismo existir. hable con las necesidades populares, Claro. con nuestra mirada izquierdosa, tal vez tendrá muchos matices en mi mirada ecologista, y tal, pero tengamos un debate para el futuro. No nos quedemos solo hablando de las muertes, el problema es que, de mire, todo lo que está desde sucediendo que en nuestro discuto país. economía con la izquierda, desde que Humala postulaba la primera vez en el 2006, los contratos están para cumplirse. Si los contratos no se cumplen, el país no tiene palabra. El país no tiene palabra, no hay inversión privada. Nuestra posición es Ahí revisar tenemos los a López contratos, Aliaga, que parece aliado de ustedes, parece de los suyos, porque no respeta contratos. Creo que también los empresarios internacionales entienden que los contratos se pueden renegociar. Si hay condiciones. Si hay voluntad. Si es que les ofrecemos también algo que ellos ganen. Esos son procesos históricos, procesos empresariales. Pero volviendo al tema que yo te quiero plantear, Rosa, todos estamos en un consenso de que las mafias se han empoderado mucho. Estamos en una crisis de economías ilegales. Nuestro país está en uno de sus momentos más oscuros. Hay que salir de esta crisis. Yo creo en nuestro país, yo creo en los peruanos, creo en la gente de Junín, creo en la gente de todas las partes. He viajado mucho por el Perú, he vivido en varias partes. Y creo que nos merecemos un futuro optimista, porque la gente está migrando mucho. Yo lo veo muy contento. Los jóvenes se están suicidando, Rosa María. Yo te pongo cada día tenemos 5 intentos de suicidio, uno se consolida. Ese es el país en el que estamos viviendo, un país de muerte. Y nosotros hemos querido afirmar un país de vida, un país hacia adelante. No, pero escúcheme, usted anoche hablaba de comandos de aniquilamiento. No, pero eso está clarísimo. El comando de aniquilamiento es dentro del marco legal, respetando los derechos humanos. Es un nombre pretencioso, Rosa María. Yo lo digo en el debate intenso. Pretencioso no, suicida. Es un nombre que a la gente le gusta porque demuestra, hay que dialogar también con el sentir popular, Rosa María. Yo estoy en muchas coincidencias tuyas en lo cristiano, en los derechos humanos, en el Estado de Derecho. Ahí podemos coincidir mucho. Y obviamente jamás voy a legitimar un escuadrón de aniquilamiento. Eso no es. Pero eso es lo que dijo ayer. Es un escuadrón para detener a las mafias liderado por el presidente con los mejores efectivos policiales. Pero a la gente le gusta. Hay que a la gente le gusta, no creo. Pregunta, por favor. Vamos a dialogar. ¿Qué es lo que propone Venceremos frente a monopolios como el de la cerveza o la concertación de precios entre los oligopolios farmacéuticos? Saludos primero al equipo de la entrevista. Nosotros necesitamos... Es un ejemplo donde tú misma, ya el tema de los monopolios, hemos vivido la pandemia, los precios excesivos, el balón de oxígeno excesivo. Hay que tener una regulación ahí. Eso, creo que el ejemplo claro... La regulación ya existe. Pero tú misma, en la campaña de monopolios, pero ya nos existe. ha dificultado. Hay que afinarla porque tenemos finalmente un mercado de fármacos que está... La regulación ya existe. Las farmacéuticas tienen una sanción brutal en este momento por haber hecho lo que han hecho. O sea, la regulación ya existe. Pero esa misma regulación hay que potenciarla. Eso es lo que necesito. Ese es el equilibrio donde decimos un Estado donde regula y donde hacemos que sea efectivo. Ya existe. Pero no post. Necesitamos un antes. Porque ya existe. El pueblo peruano ha sufrido los precios altos. De nada, muy poco le sirve a las familias que han tenido que prestarse, hacer todos malabares para hacer. Cuando necesitamos un Estado que desde inicio nos dé fármacos de garantía y a buen Nos precio. tenemos que despedir. Gracias, Rosa María. Yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Lamentablemente no hemos tenido tiempo para más. ¿Hay que poner franja nuevamente? Nuevamente la franja, vamos. Muy bien, ha sido un programa bastante accidentado. Les agradecemos a todos su paciencia. Empezamos en la calle, terminamos acá, pero hemos logrado hacer todo lo que teníamos que hacer. Nos despedimos hasta mañana y mañana ya regresamos a la coyuntura política diaria porque ha pasado muchas cosas esta semana que tenemos que compartir con ustedes. Desde la muerte de un candidato a la Cámara de Diputados del Partido Verde, del partido, ya me confundí todo, de Confé en el Perú, en circunstancias que no han sido esclarecidas, hasta el presidente Balcázar dedicándose a entrenar para Vox en Palacio de Gobierno. Todo eso ha pasado esta semana. Hay un nuevo ministro de Energía y Minas. Acaba de renunciar el presidente del directorio de Petroperú, pero mañana vamos con todo. Mientras tanto, me dan un like,
para animarnos acá, porque ustedes nos están viendo. Luego comparten este programa o segmentos de este programa, que lo hacen mucho, y finalmente se suscriben a todas las redes de la República para que apenas hagamos un contenido, llegue el contenido a todos ustedes. Nos vemos, hasta mañana.